Ahora dice el verso 1, vean cómo empieza. Yerobaal, que es otro nombre de Gidón. Entonces, vean esto particular, porque recuerdan que acabamos de leer hace unos días, unos meses ya, quizás un mes, en Isaías, como Yahweh, ¿verdad? Isaías 41, 42, 43, 44, 45, habla de te di nombre y te puse otro nombre, o te puse un nombre insigne, te llamé Jacob, mi siervo Jacob, a quien llamé Israel, y cosas así, donde muestra de una persona que vendría, que recibiría un nombre de nacimiento y después se le daría otro nombre para empezar el ministerio. Para empezar, o sea, cuando se purificaría, como el hijo pródigo, una vez que se purifica, nace de nuevo, recibe un nombre nuevo. Entonces, por eso Abraham pasó a Abraham, por eso Jacob pasó a Israel, por eso Gidón pasa a Yerobaal, el que contiende con el Señor. Y vean cómo en este capítulo empieza de una vez con ese nombre, porque ya empieza como lo que representaría el ministerio, que es su lucha, su guerra. Entonces ya cuando empieza oficialmente en el capítulo 7, es llamado por el nombre nuevo, el que contiende contra el Señor, que es otro nombre de Gidón, dice, ¿verdad? Entonces vemos el mismo reflejo profético, puesto que Yahushua vino con un nombre, que es sobre todo nombre, y solo ese nombre tuvo, nunca se le cambió. Lo que vemos de que su nombre sería llamado Emmanuel se refiere a un título, porque a través del nombre Yahushua, Elohim está con nosotros. Pero su nombre personal es Yahushua, no Emmanuel. Entonces el primero vino con un solo nombre. Por eso es particular que hay tantos ejemplos en la escritura de una persona que viene y recibe otro nombre, cosa que no pasó con Yahushua. Entonces, ¿con quién pasó o con quién tiene que pasar? Con el último, el testigo como Moshe. Y hay más ejemplos, ¿verdad? De gente a los que Yahweh le cambió el nombre, por si algo. Entonces dice Yerobaal, que es otro nombre de Gidón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Harod. Vamos a ver. La fuente Harod suele identificarse con una fuente que brota al norte de Gilboa, monte situado entre la llanura de Yisrael o Esdrelón. Harod en hebreo, obviamente, bueno, vamos a ver si se pronuncia igual. Bueno, Ein Harod, la fuente de Harod. Me pone, significa fuente de Harod. Vamos a ver, Harod significa temblar, digamos como, sí, el temblor de como cuando uno está asustado, estar asustado o temblando, moviéndose ansiosamente o hacer que algo tiemble. Harad sería el temblor. Entonces la fuente del temblor, que, ¿verdad? Repito, temblor como por temor, como el temor a Yahweh, o por miedo a la guerra, por la guerra que iba a haber, o temblor como de tierra, ¿verdad? Entonces, dice Yerobaal, que es otro nombre de Gidón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente del temblor. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. Interesante aquí, un par de cosas. Moré quiere decir maestro o instructor. Es como la persona que enseña Torah. Torah, le cambiamos la Tav por una Mem y tenemos Morá, ¿verdad? Pero la conjugación para masculino y todo lo que hemos hablado de pretérito, en este caso no pretérito, pero depende de la conjugación y todas esas cosas, más que todo cuando es masculino, que se pronuncia como Moshe. Entonces en vez de Morá, Moré. Mi punto es que es la misma palabra que Torah, solo que con una Mem en vez de una Tav. Se pronuncia diferente al final, a pesar de que tiene una Hei. La misma Hei de Torah, la misma Hei de Moré. Entonces, quiere decir instructor, como maestro. Bendito Yahweh, es mi apellido. Y representa, verán lo que el aspecto aquí, ¿verdad? Saliéndome de lo que acabo de decir. Representa al buen pastor. Yahushua dijo: yo soy la puerta y el buen pastor.
o sea, el que enseña a las ovejas. Aquí, lo que decía ahora, Gidón recibe otro nombre, que representa como a Jacob, que recibió Israel, que representa a Ciro, a quien Yahweh le dijo en Isaías 45, te puse otro nombre, el cual no sale mencionado, lo cual es particular, como si fuera Ciro ese otro nombre, por si algo. Entonces hay varias personas que pasa eso. Representa el último, vemos por el hecho de que menciona dos nombres al puro inicio, y menciona que más allá del collado de Moré. Pudo haber dicho más allá de un montón de lugares alrededor, pero dijo Moré, por lo que representa la palabra, el instructor. Entonces Gidón, como el que contiende contra el Señor por la doctrina falsa, sería el instructor, el maestro. Además de eso, también Moré, por si algo, además de instructor o maestro, recuerdan que Torah es instrucción, pero viene de Yará, que es el tiró, como el que tira una flecha para mostrar el camino. Entonces Moré se puede ver como el que tira del arco, en el aspecto de lo que de la raíz se refiere a tirar, ¿está claro? Como tirar la voz para enseñarle a alguien. Entonces, pero decía, el campamento de los madianitas que quedaba entonces al norte. Curiosamente la escritura dice que el mal viene del norte. Entonces los madianitas que iban a venir a atacar, siendo los malos de la historia, venían del norte, en el valle más allá del collado de Moré. Y Yahweh dijo a Gidón, hay mucha gente contigo. Esto me gusta tanto. Y de esta historia, por si alguien no lo sabía, me imagino que ya todos sacaron la película de los 300. Bien, sangrienta como ella sola. Aquí vean lo que dice Yahweh. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos visto que los madianitas eran un ejército innumerable. No se podía contar del montón que era. Dice, Yahweh dijo a Gidón, hay mucha gente contigo para que yo entregue los madianitas en tus manos. O sea, si los entrego con ese montón de gente, la gente va a pensar que es por el montón de gente. La gente va a pensar que es por sus fuerzas. Necesito que sean menos. Y esto también es sorprendente porque es como los muchos. Como ya, o sea, normalmente en las iglesias piensan que entre más gente, mejor la iglesia. Y aquí vemos algo como que dice lo contrario. Hay mucha gente aquí. Esto no me sirve. Necesito que sean menos para que se vea el milagro de Yahweh. Entonces, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Verdad? La gente diría, yo mismo, o sea, nosotros mismos nos salvamos con el ejército. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue, vean, quien tema y se estremezca, o sea, quien tiemble de temor hacia Yahweh, como la fuente de Jarod. Por eso se mencionó. Dice, quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galad. O sea, el que está temblando de miedo, mejor váyase para la casita, porque nada va a hacer aquí. Lo que va a hacer es meterle miedo a otras personas. ¿Verdad? Es normal que la gente se deje llevar por lo que las otras personas le dicen o por lo que ven en las otras personas. Entonces, si algunos iban valientes para la guerra y ven que a la par hay 3 que están, y si nos matan, y que todo, va a decir, uy, ¿será que? Uy, y en serio, y se le pasa el miedo. O va a decir, ahora yo voy a tener que pelear para defender a estos 3, porque van a estar con miedo en la guerra. Entonces, Yahweh le informa a Gidón que les diga, los que tengan miedo, váyanse para la casa, porque más bien van a hacer algo negativo. Y vean qué importante también con el tiempo en el que estamos. Los que tengan miedo, mejor que no salgan de la casa, que se queden con la mascarilla, la careta y todo lo que se ponen por el miedo al COVID. Y eso, o sea, de verdad que es muy importante entender que no podemos dejarnos llevar por el miedo. Y yo sé, bendito Yahweh, que los que están aquí, los que me están escuchando, no tienen ese temor, ese miedo sorprendente que tiene la gente de afuera. Pero mi punto es que es una muestra del tiempo en el que estamos y de la falta de Yahweh de la gente. Por más cristiano que se llamen, o por más que digan, no sé, lo que sea, creyente que sea, si están con ese terror por una fiebre, qué triste. ¿Verdad? Obviamente
por lo que le han dicho en la tele, principalmente, porque ellos no lo ven como una fiebre cualquiera. Entonces dice: quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galad. Vean el monte de Galad, que sería, espera, vamos a ver, ese es el 2, digo, ¿cuál verso estamos? 3. Sí, Gilead, recuerdan el que leímos ayer. Ayer leímos cuando este monte se hizo, o se le dio nombre, ¿verdad? El monte del testimonio. Lo traducen como región rocosa, pero recuerdan que fue porque se hizo una montaña de rocas, que es Gal, en hebreo Gal, para que fuera testigo, Eid. Entonces Galeid, que después fue cambiado la pronunciación a Gilead. Entonces, quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Gilead. Estaban donde Jacob hizo el pacto con Labán, en lo que vimos ayer en Génesis 31, que era un lugar de encuentro. Se llegó a convertir en un lugar de encuentro porque ellos habían dicho: el que pase de aquí para allá a hacer daño, que Yahweh juzgue, o el que pase de aquí para allá, que Yahweh juzgue si viene a hacer daño, o por otro lado, que Yahweh proteja a cada uno cuando no se podían ver, de la lejanía entre ellos. Entonces, curioso, ahí se reunieron, o más bien le dice, sí, desde el monte de Galad, sí, que desde ahí se fuera. Entonces dice: regresaron de los del pueblo 22,000 con miedo, y según ellos iban a ir a pelear. Bueno, bendito Yahweh, por lo menos fueron, con miedo, pero fueron. Hay que darles eso. Vi un montón de gente no llegó. Entonces 22,000 que habían estado ahí dijeron: ¿sabes qué? Guidón, nos vamos. La verdad es que sí me da un toque de miedo. Por miedo, exacto. Llegan, 22,000 y quedaron 10,000. Entonces habían 32,000 personas. 22,000, que serían como los muchos, como los que están en el cristianismo, se fueron para la casa porque tenían mucho miedo. Como hoy en día que uno le predica a alguien el nombre y les da cosa, por no decir miedo, hablarlo, les da vergüenza, se sienten raros. Uy, es que me van a ver raro, me da cosa que no me acepten, que me digan algo, o que en la iglesia ya no pueda ir porque llego con este nombre, cosas así. ¿Para qué las iglesias? Pero bueno, entonces la gente quiere seguir siendo parte del club, quiere que todo el mundo los vea como santos, pero con un nombre que nadie acepta. ¿Cómo los van a ver así? Los verían como herejes, o los verían como de otra religión, porque no entienden, ¿verdad? Bueno, es otra religión al final, pero la misma escritura es mi punto. Entonces, similar acá, mucha gente dice: no, yo me quedo así, yo me quedo con lo que me enseñaron en casa, yo me quedo con lo que me enseñó la abuelita, con la tradición, tranquilo, vaya. Entonces, sí, Yahushua dijo: la carga es ligera y el yugo fácil. Si uno verdaderamente está con él se encarga de pelear por uno. Ahora, hay veces donde uno se ve solo en la cuestión, entonces se vuelve más difícil el continuar, dependiendo de la situación. Pero siempre es él el que lucha. Y también, a lo que iba a decir, la escritura dice en Efesios, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual contra principados, potestades y todo. Y dice que la espada es la palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces aquí dijeron: no, ¿sabe qué? Dejamos la espada aquí, mejor nos vamos a la casa porque no queremos ir a pelear con la espada. No creemos que podamos con esa espada. Y digamos, al no tener espada, porque no tienen el nombre, y no tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, entonces tampoco tienen escudo. Con razón tienen miedo. Imagínense irse a la guerra sin escudo y sin espada. Y al no tener la espada, al no tener la palabra, que es la que uno confiesa para salvación, no tienen el yelmo de salvación, entonces tampoco tienen cascos. Tienen una doctrina falsa, entonces andan descalzos o con sandalias rotas. Hay una canción de las sandalias rotas, ¿verdad? Andan sin el cinto de la verdad, porque siguen el espíritu de error, entonces tienen la mentira, entonces se andan enredando con la ropa, porque por eso no pueden debatir. Montones de cosas, o sea, nada en la armadura tienen, tristemente. ¿Por qué? Por falta del nombre que nos lleva a las demás cosas. Nada raro, sí, tras de eso usted es un hereje, destruyó el ídolo, ¿qué vamos a estar peleando con él? Ni nada raro. Él es el que se encarga, exacto. Que volvemos a lo mismo, es él peleando por uno, debatiendo por uno. Al final uno nada más está ahí como una vasija para que él lo llene. Entonces, regresaron de los del pueblo 22,000
El número 22 al menos sería Kaf y Bet, y se vería como el trono y el templo, o el trono en el templo, que sería el arca. Verán, lo que respecta a las imágenes. Curiosamente, ¿verdad? La Bet es una casa y la mano es la Kaf. Entonces 22.000 por no tener en la mano la espada o por tener en su mano el miedo, se fueron para la casa. Y quedaron 10.000. Y Yahweh dijo de nuevo a Gidón: aún son demasiados. Pero solo se conectan 80. 10.000 los suscritos. Regresaron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Yahweh dijo de nuevo a Gidón: aún son demasiados. Y ven que demasiados, ni siquiera, sí, mucho, no, demasiado se pasó. Aún son demasiados. Y vean lo que hace aquí Yahweh, esto es sorprendente también. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Entonces es como denles la doctrina, denles la verdad, el agua de vida, Yahushua, y a través de cómo lo reciban o lo manejen, ahí yo voy a decir quiénes son. Entonces dice: aún son demasiados, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Muy importante cómo Yahweh nos pone a prueba cuando bebemos agua. O sea, cuando aceptamos a Yahushua en nuestro corazón, creemos en Él, confesamos su nombre, empieza la prueba. Y es por eso que mucha gente no dura aquí. Viene y después de unas 2 semanas, 3 semanas, un mes, la prueba les hace pensar que no, es más difícil estar con Yahweh que con la mentira, obviamente, en el sentido de la carne, porque cuando estaban con la mentira, el enemigo no les atacaba, el enemigo no estaba en contra de ellos, estaba con ellos. Y mientras que cuando uno está con Yahweh, es ahí donde el enemigo se enoja y ataca y viene a poner pensamientos. Entonces es donde uno se tiene que levantar en guerra, levantar el escudo para que esos pensamientos no lo ataquen, darle con la espada. En ese caso, las buenas nuevas, saber que ya somos salvos, saber que ya ganamos la batalla, por ende solo pelearla. Es como ya está ganada, usted nada más pelee, que es como el hecho de, ¿verdad? Como que la historia es como una película y nosotros estamos actuándola, pero como no, o sea, nosotros ya nos dijo el como le llaman, el libreto, ¿verdad? Todo lo que va a pasar en la película está acá. La gente no sabe, entonces la gente piensa que todo puede ser, o sea, que nada está escrito. La gente piensa que nada está escrito, pero esto es una película y Yahweh le puso play desde Génesis y tiene que llegar al puro final para poder entrar a la otra vida. Entonces nosotros sabemos que si tenemos esto y creemos en el principal de la película, vamos a ganar y vamos a ser las estrellas de cine, las estrellas de la película, porque cuando ya los 144.000 sean revelados como los escogidos, esos son los que van a reinar por la eternidad, y esos son a los que la gente va a ver, como hoy en día por la falsedad ven a los famosos como si fueran dioses, ¿verdad? Como dicen, los endiosan, son ídolos, los llaman ídolos, literalmente los llaman así, y los llaman estrellas de cine, los llaman gigantes de la pantalla, ¿verdad? Son Nephilim, son estrellas caídas, porque por eso ahí en Los Ángeles ponen todas las estrellas en el suelo, ¿lo han visto? Para cada uno de ellos, porque son estrellas caídas, son gigantes como los Nephilim. Alfombra roja porque son de Esaú y por toda la sangre que han derramado para estar donde están, por los sacrificios para vender el alma y cosas así, etcétera, etcétera. Entonces en este mundo, por como el enemigo controla el mundo, la gente sigue a los del enemigo, a los siervos del enemigo. Pero en la otra vida va a ser los justos los que la gente va a respetar. Van a ser los apartados, los que siguieron a Yahushua, los que hoy en día, ¿verdad? Hoy nos ven como locos, nos ven como los herejes. Bendito Yahweh, en ese momento Yahweh se va a encargar de que todo eso cambie. Entonces, dice: llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga,
vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gidón llevó el pueblo a las aguas, y Yahweh le dijo, oigan, a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber, o sea, como hombre. Entonces cualquiera que doblara las rodillas para beber, lo ponían de un lado, y cualquiera que bebía, ya sea que agarrara o bajaba la boca hasta el agua, estaba tomando como un perro. Muy particular aquí Yahweh lo que hace, que menciona perro, y beba Hakeleb como perro. Bueno, lama las aguas como lo hace el perro. Verá que Caleb quiere decir perro. Aquí aparece pronunciado Caleb, pero recuerdan, Caleb es el nombre de uno de los 12 espías. Bueno, los 12 espías, pero 12 espías fueron los que dieron un buen reporte, y fue uno de los 2 también que fueron como espías a Jericó, que salvaron a Rahab. Entonces Caleb representa uno de los 2 testigos, por lo que acabo de mencionar. Fue uno de los 2 testigos 2 veces en las historias de Génesis, cuando se entró, bueno, Éxodo, cuando se entró a la tierra prometida, bueno, Números también. Entonces Caleb quiere decir perro y representa uno de los 2 testigos. Una de las razones de eso es que el buen pastor normalmente tiene un perro para que lo ayude a recoger las ovejas. ¿Han visto los perrillos haciendo eso? ¡Qué lindos! Y todas las ovejas así. Entonces, normalmente hay un perro pastor para el buen pastor, bueno, para el pastor. Eso es por un lado. Por otro lado, Yahweh dijo que escogería lo vil del mundo, y eso es lo que estamos viendo aquí. Los perros son vistos como viles, como cochinos, y de hecho esa es una de las interpretaciones de perro en la escritura. Incrédulo y homosexual son 2 cosas que se conectan negativamente con el perro. Por otro lado, en lo positivo, son súper fieles, y Caleb quiere decir todo corazón, Kol Lev, todo corazón. Entonces son un corazón entero. Por eso son tan fieles, y por eso aman tanto, y por eso ¿verdad?, como se comportan con el amo. Lo que sucede con el perro es que si tiene un amo muy malo, entonces el perro va a ser muy malo. Y eso es parte de lo que decía, de cómo el perro puede ser muy malo, también puede ser muy bueno, dependiendo de la guía que tenga. Porque recuerden que los animales que tienen dueño, el dueño se convierte en el neshama del perro, porque el perro solo tiene nefesh. Entonces el dueño se vuelve como el intelecto del animal, y por eso el animal se comporta según lo eduque. No solo, ¿verdad?, porque hay gente que tiene perro y puede ser muy inteligente la persona, pero nunca lo ve, nunca lo trata, nunca lo cuida, entonces no hay ninguna conexión verdadera. Yo me refiero cuando hay una conexión de la persona con el perro y lo trata todo el día. Entonces, bueno, todos los días. Entonces, el perro tiene representaciones bastante negativas, incrédulo y homosexual. Y por otro lado, tiene lo positivo, que sería lo amoroso, lo fiel, y que es todo corazón. Recordemos que los 2 testigos van a recoger los 144,000, y esos para el mundo van a ser viles. Entonces para el mundo van a ser como los que no creen en el Cristo de ellos. Estos son unos incrédulos porque no creen en Jesús, por ejemplo. Son unos viles, son unos esto y lo otro. También hasta por las apariencias, quién sabe, ¿verdad? Porque no somos de apariencias, entonces por eso quién sabe todo lo que vayan a decir. Entonces, como Yahweh escoge lo vil del mundo, y para el mundo los perros son viles, entonces aquí está utilizando el término perro. Además de eso, como ya dije, uno de los 2 testigos es Caleb, que quiere decir perro, o es representado por Caleb. Entonces dice aquí, del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, él no irá, el tal no irá. Entonces Gidón llevó al pueblo a las aguas, y Yahweh le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte, lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces dice, entonces Yahweh dijo a Gidón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Entonces, y sí el verso, pero quiero explicar aquí esto, que Yahweh escogió a los perros. ¿Verdad? Uno pensaría al inicio que dice, ok, va a escoger a los que doblan rodilla, por supuesto. ¿Verdad? Porque uno pensaría, está doblando rodilla de bendición, de oración. Pero no, Yahweh escoge los que, como perritos. Entonces es representando lo vil del mundo, lo que la gente no espera. Los que la gente menos espera van a terminar siendo los que Yahweh escoge. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Y lo vil del mundo, que son como perros, también muestra como que no son, o sea, en lo que respecta a estas personas, esa actitud como que muestra que no eran muy, bueno, voy a decir la palabra educado, pero me refiero como la educación de ese tipo de comer, como se, o sea, sí, refinado, no eran tan refinados, exacto. Era gente muy corriente, sí, corriente, exacto. Entonces eso mismo hace que sea lo que la gente menos espera, porque la gente espera que Yahweh escoja por apariencias, por lujos, por la persona que sabe, ¿verdad? Esos que les ponen como 5 tenedores, 4 cucharas y tienen que saber para qué es todo. Todo ese protocolo. Yahweh, como siempre lo he dicho, no es de protocolo. Por más que obviamente hace fiestas y todas esas cosas, y algunos tal vez lo llamen protocolo, eso no es protocolo, ¿verdad? Y menos lo que habla el COVID, ¿verdad? Que ya también le pusieron protocolo a esa cuestión. Entonces, dice, exacto, Yahweh es un poderoso de orden, eso es, no protocolo, no tradición, o sea, no amarrarse a esas cosas, que es lo que hace la gente comúnmente. Terminan adorando la tradición, y con eso me refiero a digamos que celebran la fiesta de Yahweh, pero después de varios años lo convierten en una tradición. Era de Yahweh, por eso Yahweh mismo dice, sus fiestas las detesto, sus sábados son abominables para mí. Entonces, ¿quiere decir eso que los sábados son abominables? No, la forma en que ellos los cumplen. ¿Quiere decir que las fiestas son abominables? No, ellos lo vuelven una tradición, lo vuelven un protocolo, lo vuelven esto y lo otro. Ese es el problema. Entonces, dice, el número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. 300. La letra Shin, ¿verdad? El valor numérico de la letra Shin, que representa el fuego consumidor. Entonces ahora vemos a Gidón como el moré de la congregación, o sea, como el buen pastor, el instructor, les da agua, o sea, les predica de Yahushua, y aquellos que también, vean qué curioso ahora que lo pienso, Yahweh dice, los que lamen, o sea, los que usan la lengua para el agua, escoja esos, como Lashon HaKodesh, el lenguaje apartado. Entonces está diciendo, los que usen su lengua para confesar el nombre del agua, o sea, lo estoy explicando, ¿verdad? Pero los que beban el agua con la lengua, lamiéndola, sería como usar la lengua para confesar el nombre de aquel que es el agua de vida. Mientras que los otros quizá nada más se lo hacían tragado, por ejemplo, que sería como los que lo escuchan pero no lo siguen. O sea, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que incluye la lengua. Y lengua es lashon en hebreo. Y recuerden que con la boca se confiesa para salvación, y uno para confesar necesita la lengua. Ese es mi punto. Entonces, el número de los que lamieron llevándose el agua en la boca, sí, 300, Shin. Entonces, Gidón, que quiere decir el que ataca o el que corta como el hacha. Moré, el instructor, el buen pastor, les predica de Yahushua, representado por el que los lleva a beber agua. Acepta a los que usan la lengua para beber esa agua como los que confiesan, o sea, los que lo aceptan sería. Y ahora escoge a 300, representando que es el fuego consumidor del fin de los tiempos, el que viene a traer un cambio, que también representa la Shin. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Dice al birkeihem. Entonces, verá, las rodillas
pero era lo que decía de que ahí está la palabra bendecir, Barak. Entonces Yahweh dijo a Gidón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagino esos 9700. ¿Qué? Por un lado, bueno, se suponía que esos ya no tenían miedo. Entonces por eso digo que lo más seguro se sorprendieron. No dudo que uno que otro tal vez se quedó a pesar de tener un poquitico de miedo, y tal vez Yahweh utilizó esto para deshacerse de ellos también. Pero principalmente, o sea, el hecho de que no dice que estos también tenían miedo se puede ver como eran demasiados. Sí, estaban dispuestos, pero eran demasiados. Si 10,000 ganaban la batalla, todavía la gente podía decir: fuimos nosotros. Es que somos 10,000 muy fuertes, y no era eso. Entonces Yahweh dice: no, con 300, para que se vea algo imposible. Imagínense 300 contra innumerable. 300 contra unos 200 millones, como mencioné la vez pasada, el ejército que vemos en la sexta trompeta. ¿Qué van a hacer 300? Sí, verá, Harod, que es lo que mencionó como la fuente de agua. Entonces si tomaron de ahí, estarían tomando del temor mismo, que se puede ver como el temor a Yahweh, ¿verdad? Pero por otro lado, quería decir que esos 9700 lo más seguro se llenaron de temor ahí, en ese lugar. Porque se puede ver el temor como el temor a Yahweh, el temblor, como, ¿se acuerdan lo que vimos ayer de el poderoso de Yitzhak? Dijo, el terror de Yitzhak. Entonces, como el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero por otro lado, vemos que 9700 se tuvieron que ir y habían bebido de esa agua del pozo Harod, que quiere decir del terror. Entonces sería como que bebieron terror. Por eso, para la casa. Y el hecho de que doblaron rodilla al terror sería como que al que honraban era el miedo, al que honraban era el malo, porque normalmente la gente le tiene miedo a Satán. Y a lo que me refiero con eso es como lo que venimos hablando de los muchos. De hecho, qué curioso que he hablado que los muchos, digamos, son un grupo bastante grande, de los cuales no todos se van a justificar. Solo van a ser justificados los que verdaderamente traten de cumplir los mandamientos, ¿verdad? Por eso dice la escritura que la bestia se va en contra de aquellos que cumplen los mandamientos de Yahweh y que tienen el testimonio de Yahushua. Entonces, de los muchos, hay bastantes que se van a perder, tristemente, pero es porque en realidad no creen, no siguen al Padre, no siguen la escritura. Y estos que se van a perder sería como los que desde el inicio ya estaban temblando del miedo y los mandaron para la casa. Ahora estos 9700 sería como los que están dispuestos y dicen ser, pero tristemente se inclinan ante la falsedad que les causa terror, como por ejemplo la gente que tiene miedo de leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Le causa terror saber lo que va a pasar, pero se supone que cree en Yahweh, entonces debería estar tranquilo porque fue Yahweh el que escribió el libro, no es como que es escrito por Satanás. Entonces es completamente ilógico tenerle miedo al Apocalipsis, pero montones de cristianos le tienen miedo al Apocalipsis, a la Biblia entera a veces. Entonces, estos sería como los que se inclinan a beber agua, se inclinan, dicen orar, dicen bendecir al Padre, pero sin embargo más bien se llenan de temor con aquello que aprenden, con aquello que beben, puesto que se inclinan al terror de Harod, que sería como inclinarse al falso, y por ende tienen miedo del agua que reciben, y por eso Yahweh los manda de vuelta a la casa. Sin embargo estaban dispuestos, por eso dije que estos serían como la otra mitad de los muchos que sí son justificados, porque sí estuvieron dispuestos al menos, solo que no pudieron discernir lo que estaban bebiendo, se podría decir así. Ahora sí, y en lo que hablábamos ahora de que se tragaron en vez de lamer, sería como, sí, se tragaron un montón de miedo, pero nunca hablaron o confesaron el agua, y que sería como los que creen en su corazón pero no confiesan. Serían los que se inclinaron para beber pero no lamieron. Sería el punto. Cuando Yahuhanán o Juan, el que escribió el Apocalipsis, recibe bueno, no se había acabado todavía, pero al recibir la revelación, Yahuhanán estaba por inclinarse ante el ángel para adorarlo, y el ángel le dice: no lo hagas, porque
somos consiervos. Vamos a ver si dice, yo me postré en el 19:10, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Que sería la conexión, ¿verdad? Que decía con estos que Yahweh le está diciendo, los que se hinquen, no. Y Gidón, curiosamente, es como Micael. Entonces, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que mantienen el testimonio de Yahushua. Adora a Yahweh. Adora a Yahweh. El testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Y vea cómo dice, lo que menciona es el testimonio, que era lo que estaba diciendo ahora con los que se hincaron, que solo tienen el testimonio, no tienen la palabra, representado por el lamer el agua. Entonces dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aquí dice, donde dice os salvaré, dice Oshia Etchem, los salvaré a ustedes. Ven a Tati y te daré a Midian. Aquí eran 300 contra, no se sabe del montón que eran. Entonces podría ser 1 contra 1000, 1 contra 10,000, que es normalmente los números que vemos a veces que Yahweh menciona. Ajá, exacto. Entonces, con esos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus shofarot, y los shofarot de ellos, dice, ¿verdad? Entonces todo el mundo con shofar. Recuerden que esto, como venimos diciendo, representa el fin de los tiempos. Curiosamente acabo de decir que, digamos que el ejército fuera 200 millones, como el ejército de la sexta trompeta. Y vean cómo dice, tomaron sus trompetas, como si se estuvieran preparando los malachim para tocar las trompetas, los shofar. Verán, en ese tiempo los usaban para avisar, para hablarse entre ellos, pero particular que dice, como si los 300 andaban shofar, que de verdad es un instrumento completamente hebreo. Entonces dice, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus shofarot, envió a todos los israelíes, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo, en el valle. Ya habíamos hablado de lo que representaba el valle, ¿verdad? El sombra de muerte. También interesante que les quedaban abajo, puesto que en ese aspecto al menos tenían ahí una ventaja estratégica en guerra al estar encima de... Sí, como lo que hablamos de las trompetas. Las trompetas, si las tocan los malajimes para que se cumpla en la tierra algo, por ende los malajimes estarían arriba de la tierra como el valle, donde se van a cumplir para que los madianitas, como los impíos, sean atacados con las plagas. Aconteció, oigan esto, aconteció que aquella noche Yahweh le dijo, levántate y desciende. Vayomer Yahweh Kum Reid. ¿Se acuerdan? Yarden es el que desciende. El Yarden, el Jordán. Esta es la raíz de, por eso dice, levántate y desciende. Vean qué particular con lo que acabamos de decir, de que agarraron shofar como los malachim y estaban arriba como los malachim, igual que en Daniel 12 dice que el malach que está de parte del pueblo es Micael. Y bueno, ahí usa el verbo amad, que ya he explicado eso, pero en Daniel 12:1 recuerdan que dice, en aquel tiempo, o sea, al fin de los tiempos, se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora dice, levántate y desciende, como si fuera Micael levantándose para juzgar y descendiendo a la tierra para dar testimonio. Entonces le dice, Cum, Reid, levántate, desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Vean que le dice esto en la noche. El último viene como ladrón en la noche. La noche representa el fin de los tiempos. Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender,
Vean lo que es el Padre de bendito, de bueno, que Yahweh entiende el estado humano y le dice, ok, yo sé que son 300, está bien, Guido. Si tiene miedo, haga esto, vaya y escuche para que usted se dé cuenta cómo están. Así. Entonces, Yahweh entiende que este hombre que él escogió, y por ende se podría decir que era la mejor opción del pueblo para pelear, Yahweh mismo lo escoge y aún así él entiende, puede que tenga miedo. Vinieron 30,000 personas, lo dejé con 300. Entonces es lógico. Sorprendente cómo Yahweh piensa en uno hasta este punto. Dice, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Fura. Le han puesto una I porque fuera la furia. Vamos a ver cómo lo llaman aquí. Dice, si tienes miedo tú de bajar, desciende tú y Furá. Furá. Vamos a ver este nombre, que eso obviamente sería confirmando lo que decía como los dos testigos. Furá sería el segundo testigo, el testigo como Moshe, el testigo como Eliyahu. El testigo como Moshe sería Gidón. Quiere decir Rama. Entonces, una forma de verlo es como diciéndole, digamos, si vemos los nombres como los hemos venido viendo, Moré, Jarod, etc., es como si le dijera a Micael, levántate y desciende a la tierra como la rama de David. O se podría decir, si vemos a Furá como otra persona, testigo como Moshe, levántate y desciende y baje con una rama, que sería como alguien que sale de él mismo, o sea, un alumno, un discípulo. ¿Está claro? Que sería en este caso el testigo como Eliyahu. Pero en lo que respecta a nombres, estaría confirmando que el último es la rama de David. Entonces dice, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Furá. Vean que dice criado. Vamos a ver cómo lo menciona aquí esta palabra, criado. Narja, tu joven. Por eso imagino que dice criado, como una persona mucho más joven a la que está criando, o sea, está educando. Al campamento. Ok, entonces, también otra forma de verlo, ¿se acuerdan que les he mencionado? Bueno, no. Sé que lo que les he mencionado de Micael, como, para los que no lo quieran ver, como Micael descendiendo literalmente y volviéndose un ser humano, como Micael desde el cielo, usando a un hombre como avatar, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado? O sea, conectándose con él a través del espíritu y guiándolo como cuando uno juega un... o sea, esa sería otra forma de verlo, si no lo quieren ver tan literal, que en ese caso se podría ver como levántate y desciende a través de la rama. ¿Sí me explico? Desciende a la tierra estando como la rama. Y lo dije porque menciona el joven. Y recuerden que Yahweh habla de Micael o Metatrón como Yahweh joven, como el joven Yahweh. Entonces, y como una actitud diferente a la de los ancianos, que normalmente se vuelven un poco amargados. Y normalmente los jóvenes son más joviales. Entonces a eso hace alusión. También de hecho Yahweh lo llama niño y cosas así. Entonces dice, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Furá y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Qué bueno. Yahweh le dice, vaya para que vea cómo están, se hacen así. Y de fijo, con solo oírlos del miedo que tienen, va a agarrar fuerza, se va a animar. Entonces dice, Gidón descendió con su criado Furá hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Nuevamente, ¿verdad? De fijo era sorprendente el montón de gente que veían. Y por otro lado se conecta con el ejército de la quinta trompeta. Ahora mencioné la sexta por el número que se menciona en Apocalipsis, pero las langostas lo conectan con la quinta.
Dice, y sus camellos eran innumerables. Y ven, los camellos nada más eran innumerables. Y de fijo había gente que no estaba en camello. De hecho, ahora va a mencionar otros animales. Sus camellos eran innumerables, como la arena que se acumula a la orilla del mar. Curiosamente, Yahweh le dijo al pueblo que lo multiplicaría como la arena a la orilla del mar. Lo cual es particular porque también es como ver el hecho de que mucha gente en el mundo que puede ser israelita en carne, por no aceptar a Yahushua, se vuelve enemigo del verdadero Israel. Y vea que mencionó madianitas, que vinieron de Abraham, amalecitas, que vinieron de Esaú, y los hijos del oriente, que posiblemente también vinieron de Abraham. O sea, es una posibilidad porque ahí Abraham tuvo bastantes hijos que se fueron para el oriente. Y son 3 grupos, como normalmente he dicho que el número 3 se conecta con muchos. En este caso se podría ver como con naciones en sí también. Digo yo porque había mencionado a los muchos como la gente que se devolvió y la gente que bebió en Cado. Entonces dice, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Imagínense el montón. En el momento en que llegó Gidón, oigan, un hombre contaba un sueño. Esto es parte también de lo que he mencionado con respecto a... O sea, hay que tener mucho cuidado, como he dicho, no irse a los extremos nunca. Pero, como en el aspecto de hay gente que no es nada espiritual, hay gente que se sobre espiritualiza las cosas, como he dicho, de tal manera que se pasan. Yo sí considero que todo es espiritual y que todo tiene, o sea, como he dicho, todo lo que lo rodea a uno tiene que ver con uno, porque así Yahweh lo está haciendo para que uno aprenda algo. Todo lo que está pasando alrededor de uno. Y obviamente, digamos, cuando estamos así, está conectado, todos nosotros estamos conectados de alguna manera para que aprendamos juntos. Entonces, todo lo que pasa por algo. No hay coincidencias nunca, en lo absoluto. Entonces, vean cómo Yahweh le dice, ¿tiene miedo? Vea, primero le dice, baje. Pero dice, bueno, si tiene miedo, compre perro. Por eso lleva 300. Con 300 perros. Lleva a Furá. Entonces, dice, tiene miedo, baje y escuche lo que están hablando. Esto que van a hablar, lo pudieron hablar hace rato. Lo pudieron hablar un montón después, pero no, lo hablaron exactamente cuando Gidón llegó a escuchar. No hay coincidencia, Yahweh se encargó de que este momento se diera de esa manera y por eso debemos entenderlo. Ya sea cuando pasan cosas positivas o como cuando pasan cosas negativas, debemos entender por algo pasó, no es accidente, aunque parezca a veces. O sea, aunque uno le llame accidente, ahora nosotros, Yahweh, lo que vemos en la escritura, si uno se mantiene con Yahweh, como dice David, no vamos a sufrir accidente o una noticia mala repentina. O sea, Yahweh, si va a pasar algo malo, nos avisa de alguna manera, con sueños, con que la persona se enferma. O sea, no es como que de repente se pierde la persona. Todas esas cosas que normalmente pasan en el mundo o en las películas. También, ¿verdad? Porque las películas nos meten muchas ideas de si pasa tal cosa. Entonces, en el momento en que llegó Gidón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Ese pan de cebada representa a Gidón. Gidón, recuerdan que dijo que era pobre, era la familia más pobre entre todos los de Menashe. En ese tiempo, los ricos o los que tenían comían pan de trigo. Los pobres comían pan de cebada. Entonces la cebada representa a los pobres. Y como sabemos, Yahushua dijo que la tierra la heredarán los pobres de espíritu. Bueno, otro montón de cosas heredarán los pobres de espíritu, refiriéndose a los que sienten que les hace falta y por ende piden más y más y más, no refiriéndose a los que no tienen espíritu. Entonces, aquí Gidón aparece como pobre, por eso es representado por un pan de cebada. Pobre también se puede conectar como el último, como hijo pródigo, que al caer en el barro, al caer en el pecado, empezaría desde abajo. Y también, bueno, eso lo habíamos hablado en el capítulo anterior en cierta forma, cuando vimos lo de que él decía ser pobre entre las tribus de Israel. Entonces aquí
vemos que es representado por un pan de cebada. Yahushua fue representado por un matzah, por un pan sin levadura, sin pecado. Entonces, pan de cebada podría referirse al último como hijo pródigo, lo vil del mundo, como pobre espiritual. ¿Está claro? Entonces, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Busco en inglés, dice un queque de cebada. sí era eso. Seorim, es que lo dice en plural. Entonces, como pan de cebadas. Seorim, que viene de Seorá. ¿Se acuerdan del hijo de Yishayahu que Yahweh le dijo, póngale el nombre Shear-Yashub o Shear-Yashub, que quiere decir un resto volverá, refiriéndose al remanente, un remanente volverá, los pocos. El remanente, la palabra remanente se puede ver en la palabra cebada. Entonces un pan de cebada como si fuera los pocos, los 144,000, por eso cebadas, o sea, en plural, como si fuera la unión de los 144,000 bajando a destruir a los impíos, cuyo líder es Gidón. Por eso había dicho Gidón representado por el pan de cebada. Recuerdan que en hebreo hay algunas letras que se pronuncian similar o igual, pero depende en la palabra que salga, en la conjugación y demás, cómo se pronuncia. Ahora, como hay, digamos, de las 22 letras hay 5 que se pronuncian como vocales. De esas 5 que se pronuncian como vocales, 3, digamos, está la Hei, que en algunas ocasiones hace el final de una palabra A, como Torah, solo que la Hei tiene un sonido de respiración al final de la A, o sea, Torah. La Ayin es como una A, como una O, bueno, dependiendo de la palabra. Y la Aleph, igualmente, esas 3 pueden salir como A. Ahora bien, principalmente las más parecidas, en este caso con sonido, sería la Aleph y la Ain. Y como les he dicho, hay una forma de ver las palabras en las cuales se cambian las letras, ¿recuerdan? Se transmutan las letras. Entonces, si hay una palabra que tiene una letra que se parece mucho a otra letra, uno puede cambiar esa letra para ver una revelación en esa palabra. Y ese sería el caso con Shear, porque Shear de remanente es Shin, Shear de remanente, Shin, Aleph, Reish. Pero Shear, o de lo que estábamos viendo, la que está dentro de la palabra cebada, sería Shin, Ain, Reish. Entonces hay una diferencia de una letra, pero en el sonido de esa letra y por la forma en que se hacen las cosas con el hebreo, sí se puede ver esa conexión, ¿está claro? Imagínese usted, innumerable, y también, bueno, no lo he dicho, el ejército de ellos era innumerable, y con este sueño Yahweh está haciendo que se llenen de pánico. Y vean lo que Yahweh dijo de los otros: los que tengan miedo, váyanse para la casa. ¿Por qué? Porque pueden hacer que el pánico se pase a los demás, porque es contagioso, como se les contagió a ellos, los de Madián. Entonces los de Madián eran innumerables. ¿Cómo le van a tener miedo a 300 personas? Y los 300 firmes en fe. Pero eso no quiere decir que no pueda venir un pensamiento de, y si no, y si algo pasa, y si he fallado. Porque normalmente eso es como el enemigo llega a decirnos, ¿verdad? Ay, si usted pecó, aquí Yahweh no lo va a ayudar. Si usted falló en algo, aquí Yahweh ya se olvidó de usted. Hasta aquí llegó con usted. Porque uno sabe que Yahweh sí puede, pero a veces uno, ¿verdad? Dice, no, y tal, y si Yahweh a mí no me va a ayudar, y si conmigo no. Exacto. Entonces, por eso le dijo a Gidón, baje, si le da miedo, baje. Y bajó. Entonces quiere decir que sí estaba. Sí, como cuando uno, sí, ustedes han visto, para eso, por eso existen las porristas. ustedes pueden, yo puedo. Sí. Y también, ¿verdad? Cuando uno habla con alguien, normalmente uno habla con alguien para que la persona le dé ánimo, para que le ayude, o para que la carga la lleven los dos. Normalmente, ¿verdad? Cuando uno le cuenta algo a alguien,
es como si se quita media carga porque ya alguien más le está ayudando, al menos con solo saberlo, ¿verdad? No es como que la otra persona tenga que hacer mucho, solo escuchar un consejo y ya la otra persona se siente mejor. Entonces, dice, en el momento que llegó Gidón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Midian. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. La tienda, como si fuera, verán, lo que respecta a los malajim que van a bajar para traer las plagas, la tienda se va a volcar, como Yahweh dijo que va a sacudir esta vez cielo y tierra, no solo tierra como lo hizo en el tiempo de Noah. Todo lo va a volver al revés. Y curiosamente dice Isaías que en este mundo llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces si Yahweh lo vuelve al revés es para que llamen lo bueno bueno y lo malo malo, que sería volver a antes de haber comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, porque cuando el hombre comió del fruto, en ese momento empezó la persona o el ser humano a decir que es bueno y que es malo, no siguiendo lo que Yahweh dice que es bueno y que es malo, sino que el hombre al haber comido es el que ahora dice. Por ende, vemos en Génesis que Yahweh dijo y vio que era bueno lo que había hecho, ¿verdad? Y al final del día y vio que era bueno, y al final de los 7 días era bueno en gran manera. Pero bueno, al final de los 6 días bueno en gran manera. Pero cuando comen, al final del sexto día, ya nunca más Yahweh vuelve a decir era bueno, porque ahora el hombre comió la autoridad de hacerlo. Sin embargo, no comió del árbol de vida, por eso es que no logran tener la verdad de aquello que es bueno, sino que juzgan lo que es bueno según los gustos, según lo que sienten. Entonces, si se siente placentero, dicen esto es bueno, aunque pueda ser negativo para el cuerpo, aunque pueda ser negativo para el camino en el que uno va hacia el Padre. Por ejemplo, eso muestra que están perdiditicos. Piensan que la religión es simplemente una muleta para ir por la vida, que es lo que he dicho, ¿verdad? Como un bastón para poder ir por la vida. Piensan que eso es la religión, algo para que uno aguante. Y no es eso en lo absoluto, es algo para que uno se salve, es algo para que uno continúe viviendo, es algo para que uno se llene, es algo para que uno se goce, es algo para que uno prospere, para que uno entienda, para que uno conozca al su creador. ¿Qué más importante que eso? Y de hecho, Yahweh nos hizo para eso. Entonces, solo cuando hacemos eso, vamos a sentirnos bien, por más que tengamos cansancio, por mucho trabajo, por más que haya esto, por más que haya lo otro. Bendito Yahweh que conocemos al que nos creó. Y repito, porque para eso fuimos hechos. Entonces cuando uno hace aquello para lo que fue hecho, siente una satisfacción, se siente lleno, porque está haciendo aquello para lo que Yahweh lo hizo. Como cuando a una persona le gusta mucho cantar y canta, siente que está... o una persona le gusta dibujar, está dibujando y se siente en su charco, como dicen. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio esa capacidad, le dio ese talento, y por eso cuando lo hace se alegra. Claro, cuando se empieza a vender y digo, no, yo canto, le pagan tanto, ok, ¿qué quiere que cante? ¿Cuál canción? Una reggaetón, ok. Ya la gente se empieza a vender y empieza a hacer aquello que no les gusta, y de repente su trabajo o eso se les convierte en el infierno. Entonces, dice, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento de Madián, llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió, esto no, vean, Yahweh, nada raro que ahí ese compañero era un malaj, que Yahweh mandó, nada raro para dar la interpretación, a menos de que fuera un hombre muy sabio y le salió la interpretación, o que Yahweh haya utilizado un hombre impío nada más para la interpretación, que también puede ser, obviamente, que le dé la idea, y el hombre dice, yo sé la interpretación de ese sueño. Esto no representa otra cosa sino la espada de Gidón, hijo de Joash. Vean qué perfecto. Y como decía, el pan representa a Gidón. Ahora lo estamos viendo y va más allá, la espada de Gidón. Y recuerden que el último tiene la espada para la guerra, y esa espada es la palabra de Yahweh, o sea, Yahushua. Que en eso, ¿verdad?, lo conectaría con el hecho de que Yahushua se manifestó como el pan de vida, como el lejem celestial. En general, sin entrar en maná o en pan sin levadura o de trigo, simplemente pan. Y Yahushua se hizo pobre para hacernos ricos también, por si algo. Esto no representa otra cosa sino la palabra de Gidón, hijo de Joash, varón de Israel.
Elohim ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué buena interpretación, qué bendición. Y Gidón ahí escuchando. Oye, Furá. Vean cómo aquí el pan desciende rodando y le pega a la tienda, la cual se vuelca. En Daniel vemos la piedra que se desprende de la montaña, como representando el cielo, la piedra Mashiach, que desciende del cielo y golpea la estatua en los pies, representando los imperios mundiales. Y los pies, el último imperio mundial, pega ahí y la estatua se viene abajo, queda toda despedazada, y esa roca se convierte en una montaña en la tierra, o sea, en la copia de la montaña de la cual fue desprendida. O sea, es el que baja para establecer el reino de Yahweh en la tierra, representado aquí con Gidón, el pan de cebada golpeando la tienda. Verso 15. Aquí verán lo de los nombres. Recuerdan, Gidón quiere decir el que ataca o el que corta, y Yoash, aquel que fue dado por él o por Yahweh. Entonces dice, eso de los nombres, esto no representa otra cosa sino la espada de aquel que corta. La espada del que corta. Por eso tiene espada, para eso fue hecho. La espada del que corta, a quien Yahweh dio, como el deseado de las naciones. De hecho, y agregamos Israel. Esta es la espada de aquel que corta, a quien Yahweh dio, el justo y príncipe que contiende con el poderoso. Y en este caso sería con Baal, ¿verdad? Ese que se hace pasar por poderoso, obviamente. Elohim ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gidón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Cuando Gidón oyó el relato del sueño y su interpretación tras de eso, es que hasta eso fue a oír, hasta la interpretación. ¿Se imagina? O sea, quizá Yahweh ya le había dado la interpretación a Gidón, porque Yahweh, bueno, pero también puede ser que el mismo Gidón no hubiese entendido el sueño primero. Entonces imagina oír el sueño y cuando hace la interpretación, hasta me conocen. Dice, cuando Gidón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Bendito Yahweh, vean qué bueno. No dice se alegró, obviamente se alegró, pero lo primero que hizo fue adorar a Yahweh, reconocer su favor. Dice, y aconteció cuando escuchó Gidón el cuento del sueño, o sea, como se contó el relato del sueño y su interpretación, dice, Vayishtahu, se inclinaron, dice en plural, o sea, él y Furá. Furá, quédese también. Se inclinaron al Padre para adorarlo. Dice, después volvió al campamento de Israel. ¿Se imagina que bueno llegar con esas noticias? Bueno, claro, espero que todos le crean. Y dijo, levantaos, porque Yahweh ha entregado el campamento de Midian en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos, y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Vean esto, ahí vamos a ver, es parte de la estrategia. Entonces tiene una antorcha, pero las tiene tapadas con cántaros. Entonces era para que no los vieran cuando se iban acercando y se iban acomodando. Pero el cántaro es para agua, no para cantar, digo. El cántaro es para agua, pero llevaban fuego en ellas. Ya habían bebido el agua de vida y a Yahushua, la doctrina verdadera. Ahora estaban recibiendo el fuego para ir a vencer en la prueba o vencer en la guerra. ¿Sí me explico? Como dijo Yahuhanán el inmersor, yo os inmerso en agua, pero viene uno que os inmersará en el espíritu y en el fuego. Cuando bebieron agua representa ser inmerso en el espíritu, porque es la confesión de del nombre para recibir la ruach, como dice Juan 14:26. Ahora reciben el fuego en el cántaro, que sería como la doctrina del último, el fuego consumidor en un envase para agua, y las trompetas como los shofarot. Entonces dice, y repartiendo a los 300
hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Es interesante porque eso es como Yahushua, que es el ejemplo y es el camino. El último va por el camino y es como si les dijera: síganme por donde voy yo, para que lleguen al mismo lugar. Hagan como hago yo. Si agarro a la derecha, agarren a la derecha. Si agarro a la izquierda, agarren a la izquierda. Si, ¿verdad?, hablo al Padre, o así como oro, oren. Así como llamo el nombre de Yahweh, etcétera, etcétera. Entonces es similar a lo que debemos hacer con Yahushua y en cierta forma las ovejas siguiendo al buen pastor. O sea, la misma cuestión. Simplemente no quiero quitarle el honor al Mashiach. Entonces, sí, también buen punto, porque digamos, si llevan la antorcha así y el cántaro aquí, va a ser luz abajo como para que caminen, pero no va a ser el resplandor para que los vean. Y como decía el hermano también, el hecho de que llevan la luz escondida es como representando los 144,000 que tienen la luz verdadera a través del fuego consumidor, pero está escondida en ellos porque va a ser revelado hasta la transformación. Y después viene Armagedón, como aquí, se abre, se revela y ahora viene la guerra. Entonces, estaba escondido como la luz escondida en los 144,000, que no se nota por las apariencias. Entonces, la luz escondida en los 144,000, representada aquí por la luz que no se podía ver porque estaba cubierta por cántaros. Y eso es como cuando la gente, o sea, de verdad, ¿verdad?, por las apariencias o porque uno quizá vive diferente a ellos o busca cosas diferentes a las que ellos buscan, como lo que hablamos ahora. Es muy normal que a las mujeres les gusten las joyas. O sea, es normal. Pero, por otro lado, entre una persona sea más humilde, más espiritual, menos va a necesitar cosas materiales para sentirse valiosa, o hermosa, o llamativa, o atractiva. Entonces, mucha gente en el mundo busca joyas, busca carro, busca casa para, por las apariencias, parecer que el Todopoderoso los ama, parecer que los está ayudando en todo. Pero nosotros no nos enfocamos en esas cosas, aunque obviamente necesitamos casa y obviamente uno quiere una casa bonita y cosas así. No es el enfoque principal. Entonces ven eso como esta gente no es ambiciosa, esta gente no es, o sea, no sé, piensa muchas cosas de nosotros porque nosotros no buscamos lo material como ellos, porque no buscamos la fama como ellos, porque no buscamos otro montón de cosas como ellos. Y es porque la luz está escondida en nosotros. Ok, como lo que se puso en la boca Moshe y Isaías, ¿verdad? Un carbón encendido, que está la llama adentro, en potencia. Y se enciende la llama y alcanza todo. Entonces, dice: miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo. Tocaré el shofar. Recuerden, Yahweh dijo que el último, bueno, a través de Paulus, que Micael Yahweh mismo se manifestará con voz de trompeta, con voz de arcángel. Entonces es Yahweh a través del arcángel. Va a tocar shofar para recoger a los 144,000. Aquí vemos a Gidón como Micael. Dice: tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando: por Yahweh y por Gidón. Ay, Gidón, no se desobedece. Van a decir. Ahora, se podría tomar como que el hombre, ¿verdad?, quería que le dieran honor, pero en realidad, como él fue y escuchó que en la interpretación dijeron su nombre, entonces él dice: cuando ustedes digan por Gidón, ellos van a decir: ya se cumplió el sueño, aquí viene aquel hombre, qué torta. Está claro, es astucia, no es soberbia. Primeramente le da el honor a Yahweh, por Yahweh y por Gidón, el líder del ejército. Entonces primero Yahweh, dejando eso claro. Y sería también como mostrando la importancia del nombre, porque dice: confiesen el nombre de Yahweh y después el mío. Como nosotros oramos en el nombre de Yahweh, oramos a Yahweh en nombre de Yahushua. Y como vemos en Isaías, lo que respecta al último, que eventualmente los 144,000 se van a llamar con el nombre de uno, con el nombre del otro, con el nombre del primero, con el nombre del último, de apellido y cosas así. Entonces, como aquí Gidón estableciendo eso. Vamos a ver 18. Dice: y diréis:
por Yahweh y por Gidón. Dice la Yahweh ul Gidón. Entonces era para que se murieran del miedo. Además de eso, vea que todos tenían shofar. Es normal que, digamos, va un grupo y el líder tiene shofar. Entonces 300 tenían shofar y lo tocaron todos al mismo tiempo. De fijo pensaban que venían miles detrás, porque fueron 300 shofarot. ¿Sí me explico? Por otro lado, esto se conecta con, ¿se acuerdan en Jericó? Que ahora mencioné Caleb como, en este caso, digamos, Furá, y Yahushua como Gidón. Los dos espías que dieron un buen testimonio. De hecho, Yahushua era hijo de Yosef, Gidón es hijo de Yosef, solo que diferente, o sea, Efraín y Menashe. Ahora, en algo que yo explico en el libro, que me parece muy poderoso, es como cuando Israel llegó a Jericó, ¿verdad? Que estaba la ciudad, que fuera esto. Yahweh les dijo, agarren shofar y den una vuelta sin decir nada. Den una vuelta un día, tocan el shofar. Al otro día dan una vuelta, toca el shofar. Y así por 6 días. El séptimo día daré 7 vueltas. Eso es como los 6 sellos. Y el séptimo sello son las 7 trompetas. Entonces 7 vueltas el séptimo día y tocan las trompetas todos. Cuando tocaron las trompetas y gritaron, esa vez si había grito, se vinieron los muros abajo. Ahora aquí están diciendo, vamos a acomodarnos, tocamos trompetas y se va a venir el campamento de los madianitas abajo. Por Yahweh y por Gidón. Llegaron pues Gidón y los 100 hombres que éste llevaba consigo, ¿verdad? Porque eran 100, 100 y 100. La letra Kuf, valor numérico 100, representa la entrada al cielo, representa también el fin del tiempo. Llegaron pues Gidón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Entonces apenas como a la medianoche iban a ir a atacar, ¿verdad? Yahweh le había dicho que atacara en la noche, viene como ladrón en la noche. Y habían acabado de cambiar, entonces también eso, o sea, no estaban de fijo muy listos, ¿verdad? Como cuando hacen un cambio que tienen que preparar algunas cosas y los otros están cansados, van para la casa, los otros apenas están preparando la oficina. Y en eso llegó Gidón. Algo quería ver de acá, vamos a ver, como medianoche hay un comentario, dice, los antiguos israelitas dividían la noche porque, ¿se acuerdan? Las vigilias, que eran, vamos a ver, como lo dice aquí, en 3 turnos de guardia o vigilias. El primero de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, o sea, ¿verdad? En 3 de 4 horas. 3 de 4 horas. Para las 12 horas enteras. Entonces de noche, cada 4 horas cambiaban de guardia. En la alrededor de la medianoche, vamos a ver cómo lo decía aquí. El segundo, o de la medianoche, de las 10 a las 2. Y el de la madrugada, de las 2 a las 6. Más tarde se adoptó la costumbre romana de las 4 vigilias nocturnas. Entonces después se dividió a 4 vigilias de 3 horas, en vez de 3 vigilias de 4 horas. En este momento habían 3 vigilias de 4 horas y en la de la mitad fueron a atacar. Entonces dice, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche, tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Quebraron los cántaros. Que 2 cosas ahí. Quizá el cántaro quebrándose provocaba un sonido que todos los cántaros quebrándose al mismo tiempo les sonaba a ellos como que venían a atacar con algo fuerte. Por otro lado, quebrar el cántaro hacía que la luz saliera inmediatamente, que es como cuando se toca la séptima trompeta, que dice tocaron trompetas, quebraron cántaros. Se toca la séptima trompeta y los escogidos son transformados, sus cántaros son rotos, para que brille la luz que hay en ellos, o se manifieste el cuerpo nuevo, ¿verdad? Al ser transformado me refiero. Entonces dice, tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban. Y gritaron por la espada de Yahweh y de Gidón. Desde el 20. Y gritaron, Jereb la Yahweh ul Gidón. Entonces dijeron por la espada de Yahweh, que sería Yahushua, la palabra de Yahweh, la espada de la Ruach, la espada de la armadura, Yahushua HaMashiach. Entonces sería, vean qué particular, porque él les dijo, y digan por Yahweh y por Gidón. Y ellos terminaron diciendo por Yahushua y por Gidón, incluyendo el nombre de Yahweh, como dijo Yahushua, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, él van a recibir. Pero es muy importante ese verso por muchas razones y ahora lo acabo de ver de una manera positiva. ¿Verdad? Por ejemplo, porque el nombre Yahweh no está en el nombre Gidón, es un nombre diferente. Entonces, él les dice por Yahweh y por Gidón, el Todopoderoso y el último, y ellos dicen por la espada del Todopoderoso, que es el primero, y por el último, que sería como decir por el primero y por el último, que hace a Yahweh. ¿Está claro? Entonces, ¿verdad? Como Yahweh dice, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos, o yo soy el primero y yo soy el último. Por la espada de Yahweh y de Gidón, los israelíes se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, solo para provocar miedo. Espera, para que tengan miedo más. Dice, oigan, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Eran innumerables, por donde oyeron Yahweh y Gidón. ¡Ah! Dice, y verá, los 300 estaban así en 3 escuadrones, entonces podría haber como 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí. Entonces los tenían rodeados. Dice, mientras los 300 tocaban las trompetas. O sea, no pararon de tocar las trompetas. O sea, uno pensaría que ahora sí vamos a pelear. Pero no, ellos y todo el mundo corriendo como locos, con miedo. De hecho, el shofar se ve como un arma de guerra. O sea, es parte de las armas de guerra porque provoca miedo, el sonido, y porque en lo espiritual también provoca algo a los ángeles y a los espíritus. Entonces es como un instrumento de guerra, a pesar de ser un instrumento musical. Por eso también David, antes de ir a pelear en una guerra, cantaba canciones a Yahweh para que Yahweh lo salvara antes de ir a pelear. O sea, para que lo salvara en la guerra. Entonces, dice, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo, mientras los 300 tocaban las trompetas. Oigan, Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero, de puro miedo, y como era de noche, nadie sabía con quién estaba peleando y se estaban matando todos entre ellos. Y ellos nada más. Vean lo que es el Padre de grande, de bueno. Ellos pensaban que iban a tener que ir ahí a matar gente y esforzarse como locos, porque de verdad la guerra de fijo cansa. Y estaban solo tocando el shofar y Yahweh estaba peleando por ellos. Entonces, a través del shofar y su fe, estaban provocando algo en lo espiritual que los confundía a ellos, por ende se mataban entre ellos. Entonces, mientras los 300 tocaban las trompetas, Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, o Sererá, para que no suene tan, hasta la frontera de Abel Meholá, en Tabat. Aquí hay un comentario que dice, los sitios aquí mencionados debían encontrarse en el valle del Jardín, lo cual es particular porque ahora hablé de cómo se pasó el Jardín para conquistar Jericó. Jericó estaba pasando el Jardín. Dice, al sudoeste del lago Genezaret, ya que la intención de los madianitas era pasar al otro lado del río. ¿Se acuerdan que en Éxodo, varias partes, Éxodo 25 principalmente, vemos que Yahweh mandó a Moshe a través de Betzalel a hacer el arca de Yahweh de madera de acacia?
Entonces, primero que aparece es la casa de Acacia. Y el último representa el arca de Yahweh, así como el primero representa el templo. El arca iba dentro del templo, como el primero y el último se van a hacer uno. El arca representa el trono de Yahweh, por eso representa al rey de reyes, el último. El templo representa el sacerdocio, por eso Yahushua es el templo, el sumo sacerdote. ¿Está claro? Entonces, Bet Acacia hace alusión al templo donde estaba la caja de acacia, ¿verdad? La casa de Yahweh, donde estaba una caja hecha de acacia, el arca de Yahweh. Después dice el otro nombre, Seirerá, que quiere decir opresión. Abel Meholá es Abel Mejolá, quiere decir el lugar del baile. Vamos a ver. Sí, es como la pradera del baile. El campo de baile. Me parece particular porque lo que dije ahora de que el shofar es un instrumento musical, pero es un instrumento de guerra, principalmente en lo espiritual. Provoca algo en los cielos. Y aquí estaban tocando shofar, que sería un sonido, obviamente no creo que haya sido muy musical, ¿verdad? O muy bailable, era para pelear, pero el punto es que están ganando a través de sonidos. Como Yahweh habla del último y dice, Yahweh dice que él viene y que va a vencer al enemigo con canciones y con arpas y con, menciona varios instrumentos. Entonces, como confirmándose aquí, puesto que mientras están tocando la trompeta, dice, y el ejército huyó hasta Betzitá, que sería hasta la casa de Acacia, en dirección al campo de baile, hasta la frontera. Yo creo que esta era la frontera, Mejolá, sí, ese es el campo de baile. Sererá, les había dicho que era opresión, sí. Entonces, y el último, va a ser la última, que era Tabat, que quiere decir celebrado o reconocido. Entonces, y el ejército huyó hasta la casa de Acacia, que sería como el templo con el arca de Yahweh, en dirección a la opresión. Vean qué curioso, por dos razones. Una, que por el miedo que tenían iban a terminar mal, como en opresión ya sea del miedo o de la espada de su amigo, porque se estaban peleando entre ellos. Y eso de ir a la casa de Acacia, si lo conectamos con el templo, es como la gente que confía en el templo de piedra en vez de confiar en Yahushua. Como dijo Yahushua, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, porque hablaba de sí mismo. Pero la gente confía en el templo de piedra, como la gente que va a adorar en el muro, ¿verdad? Y ora en el muro y pone sus oraciones en el muro pensando que ella va entonces van y confían en piedras, en el templo, en vez de confiar en Yahweh, que es el que estaba en el templo. Abba, porque salió desde que Yahushua lo mataron, y lo vemos en el mismo Talmud, que Yahweh salió de ese templo, y ellos mismos lo dicen, que hubo sacerdotes que oyeron la voz de los ángeles diciendo, vámonos de aquí. Y eso fue cuando las puertas se abrieron por 40 años solas. La luz del menorá se apagaba todos los días, y se suponía que tenía que estar encendido todos los días, 24 horas al día, pero se apagaba sola la menorá. El cordón de grana rojo no se volvía blanco ya en Yom Kippur, que era un milagro que Yahweh hacía para mostrar que estaban perdonados. Entonces hubo demasiadas pruebas de que la presencia de Yahweh salió del templo, ya en el Talmud lo dicen, y no sé cómo no se dan cuenta que fue por matar a Yahushua, porque ahí mismo dicen, 40 años antes de la destrucción del templo se vieron estas señales, 4 señales en particular. 40 años antes de la destrucción del templo es el año 30, y fue el año en que murió Mashiach.
lo mataron. Entonces, es sorprendente. Entonces, como si corrieran a la piedra, al templo de piedra, como si corrieran a lo terrenal, como los que van a correr a sus ídolos, a las iglesias de la doctrina falsa, y van a terminar siendo oprimidos por el espíritu al que adoraban en ellas. ¿Sí me explico? Corrieron al templo, a la iglesia de piedra, entonces doctrina falsa, y lo que fueron oprimidos. Y curiosamente dice también hasta la frontera de el campo de baile. ¿Qué hacen los cristianos en esos templos? Puro bailongo, ¿verdad? Entonces no es que esté mal, porque el mismo David bailaba para Yahweh, ¿verdad? Danzaba alabando a Yahweh. Entonces no que esté mal, pero tristemente en esas doctrinas se enfocan demasiado en eso. Es como que eso es lo que llama a la gente, porque la gente quiere ir a la fiesta, quiere ir al baile. Cuando vienen aquí ven que no nos ponemos en eso, porque nos ponemos a estudiar principalmente, es lo principal. Y como les digo, si quieren adorar así, bendito Yahweh, háganlo en su casa. Bendito Yahweh, pero aquí venimos a estudiar, a conocerle, para saber a quién le vamos a bailar. ¿Sí me explico? En vez de llegar a bailar y no se sabe ni a quién se le está bailando, termina como bailándole a Herodes, ¿verdad? Y termina Yahuhanán sin cabeza. Entonces, vean cómo dice: el ejército huyó hasta la casa de Acacia, donde fue oprimido, en el campo de baile, celebrando. En el campo de baile donde celebran, pero fueron oprimidos. Muy importante que está la opresión en el campo de baile donde celebran. Entonces un lugar que lo tomaban para alegrarse, celebrar, disfrutar, se va a convertir en la opresión, lo que los va a destruir o oprimir al menos. Es el hecho de que a los que no se pongan la marca de la bestia les van a cortar la cabeza. Y eso es lo que Yahweh dice, Yahushua: uno será tomado y otro será dejado. Después de haber dicho, cuando la abominación desoladora esté en el lugar donde no debe estar, el que le entienda, huyan a los montes, porque esa misma noche habrán dos en una casa, uno será tomado y el otro dejado. El que es tomado es para llevarlo a morir porque no se puso la marca. El que es dejado es porque se pone la marca. Entonces el que es llevado le cortan la cabeza, porque eso es como principalmente se va a matar a las personas que no tienen la marca. Esa sería una conexión, aunque aquí no se está hablando de cortar cabezas, simplemente lo conecté con el baile y cómo eso lleva a cuando es la doctrina falsa, que quede claro. Entonces, casa de Acacia, donde llegó la opresión, en el campo de baile donde celebra. Entonces, dice el verso 23: se reunieron entonces los de Israel. Se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Asher y de todo Menashe. De hecho, yo creo que estos nombres se habían mencionado antes, no sé si fue en el capítulo anterior, y yo creo que no mencioné lo que significaban los nombres. Lo voy a hacer aquí. Se reunieron entonces los de el príncipe que contiende con Elohim para mi lucha, y llegaron a ser felices, olvidando el sufrimiento. Que la comparación con los otros que confían en el templo de piedra, que solo pasan celebrando y bailando sin meterse en la escritura, y por eso son oprimidos, porque por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Mientras que los otros serían los que contienden con el poderoso de este mundo, porque están en una guerra espiritual. Contiende con el poderoso de este mundo Israel. Naftalí, mi lucha. Entonces aquel que contiende con el poderoso de este mundo y lucha con él, o está en la guerra espiritual. Asher, feliz, llegarán a ser felices. Y Menashe, que causa el olvido, llegarán a ser felices porque se van a olvidar de lo malo. Se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Asher y de todo Menashe, y persiguieron a los madianitas. Gidón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Dice, Umalachim Shalach Gidón, y mensajeros envió Gidón, pero dice Malachim, que es un término que se utiliza para ángeles, lo que se conoce como ángeles. También se puede usar para hombres, pero es un término que más se utiliza en la escritura para ángeles. De hecho, en lo que vamos a leer el Shabbat, cuando Jacob manda mensajeros,
dice Malachim, y Rashi interpreta que se refiere a celestiales, a ángeles celestiales, no a personas que él envió. Se conecta aquí igualmente, porque si Gidón es como Micael, qué curioso que mande Malachim, como dice Yahweh, el mismo Yahushua, que en la venida del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre enviará a sus Malachim para recoger a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Vea cómo ahí está diciendo, se reunieron aquí y allá, y Gidón envió mensajeros, envió a Malachim. Y en lo que venía diciendo de que felices olvidarán el mal, con el ataque o al cortar, que sería el impío, serán fructíferos, doblemente fructíferos, Efraín. Entonces Gidón también vio Malachim por todo el monte de Efraín, que decían, descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-Bará y del Yarden antes que ellos lleguen. Bet-Bará. Bet-Bará quiere decir, bueno, la casa de Bará. Ok, vamos a ver. Es un bote, la casa del bote. Unidos. Dice: descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-Bará, de la casa del bote, y del que desciende, ¿verdad? Y del Yarden, antes que ellos lleguen. Descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de la casa del bote que desciende. Y bueno, sabemos, ¿verdad? Ya Joshua dijo: la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, y Noé salvó a los escogidos con un bote, siendo el bote la casa de ellos durante el diluvio, la casa del bote, o la casa bote, como esas casas, esas, ¿cómo se llama? Flotantes. Bueno, también se ve como un río pero de poca profundidad. Bará de creación, ¿verdad? Es Bet Reish Aleph. Esto es Bet Reish Hei. Es lo mismo que decía ahora, es una letra que se puede cambiar, ¿verdad? La Aleph por la Hei. Entonces sí se puede conectar como la casa del creador. Sería la casa del que creó, en ese aspecto, ¿verdad? Y curiosamente, si lo vemos como arroyo o como río, es agua de vida también, como Yahushua, el agua de vida. Y Yahweh hizo la creación a través de la palabra. Entonces la casa del creador y la casa del arroyo hasta está conectado también. Entonces, descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de la casa del arroyo, o de la casa del bote, del barco, y del Yarden antes que ellos lleguen. Unidos, también, por si algo, ya que dijo eso la hermana, ¿verdad? Y por sonido se conecta con la casa del creador. Entonces podría, ahora había dicho Bet-Sitá, la casa de Acacia, ahora dice Bet-Bará, la casa del creador, interpretándolo así, ¿verdad? Porque no es la traducción directa. Entonces sería descender al encuentro de los madianitas, tomar los vados de la casa del creador que desciende, ¿verdad? Como le había dicho a Gidón, levántate y desciende. Entonces Yahweh, representado por Gidón, que descendió de la casa de Yahweh, que es el cielo, como después de los dos testigos resucitar, ascienden al cielo y se deja ver la caja de Acacia en el templo, se deja ver el arca en el templo, en Apocalipsis 11 al final. Entonces hasta eso se conecta ahí. Antes de que ellos lleguen, unidos todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-Bará y del Yarden. Capturaron a 2 príncipes de los madianitas. Vean, esto es muy poderoso, y ya vamos a ver por qué. Capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, que se pueden ver como la bestia del falso profeta. Oreb y Zeeb. Comentario que dice: Oreb y Zeeb son nombres que en hebreo significan respectivamente cuervo y lobo. Qué milagro, ¿verdad? Que lo pongan aquí. Bendito Yahweh. Cuervo y lobo. ¿Qué les había dicho yo cuando leímos Génesis? Y Noah sacó un cuervo y lo envió. Representaba a Samael. Las aves representan ángeles. El cuervo, como ave, lo que representa el cuervo sería Samael, un ángel caído, el primer ángel caído, como la muerte. Como cría cuervos y te sacarán los ojos. Samael es el poderoso ciego. Y eso de que, ¿verdad?, los cuervos también comen
bueno, me refiero como la muerte. Samael. Entonces el cuervo representa a Samael. ¿Se acuerdan que el líder mundial les he dicho que es la representación de Samael en la tierra? Así como el falso profeta es la representación de Lucifer en la tierra, y el anticristo, el falso Mesías, es Azazel. ¿Está claro? Entonces, líder mundial, que es la bestia primera, falso profeta, que es la bestia segunda, y falso Mesías, que es la abominación desoladora, son las personas de Samael, Lucifer y Azazel. Aquí menciona Oreb y Zeeb como los dos primeros, la bestia y el falso profeta. Ya con el primero se dijo cuervo, ¿verdad? Que es Samael, como ya he dicho, el ave oscura que envió Noah de primera, porque representa los primeros 2000 años cuando reinó la muerte. Y el segundo es lobo, como lobos vestidos de oveja. Y Lucifer se hace pasar por ángel de luz. Entonces Lucifer es el lobo vestido de oveja, como el Papa, como el falso profeta, que dice ser una oveja, pero en realidad es un lobo. ¿Está claro? Entonces, muy poderosos los significados de estos dos nombres, que fueron los dos que capturaron, y son los dos que van a ser echados vivos en el lago de fuego. Me refiero a la bestia y el falso profeta, porque en este caso sería como Samael y Lucifer, y lo que mencioné ahora de Juan el Bautista. Unidos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Yardén, capturaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb. Entonces había una peña con su nombre, ahí mismo lo mataron. Y ¿verdad? Sabemos que la peña principal es Yahushua, mientras que aquí está diciendo la peña de Oreb. Entonces sería como la bestia, el líder mundial, va a ser juzgado por lo que ha hecho o enseñado, siendo él como Tiro, recuerdan, la roca, Sur, Ezequiel 28, pero eso es Lucifer por ser. A Oreb, Betzur Oreb, en la roca de Oreb, en la piedra de Oreb, pero dice Tzur, que es Tiro. Entonces confirmando lo que decía Ezequiel 28 y mostrando cómo estos representan a Satán. En la roca del cuervo. Y dice Bet-Zeeb, lo mataron. Dice entonces, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. En el lagar de Zeeb, que dice aquí, Vi Kev Zeeb. Que también podría ser que desde que los mataron ahí, recibieron ese nombre. O sea, la peña de Oreb se llamaba así porque ahí mataron a Oreb. Y el lagar de Zeeb porque ahí mataron a Zeeb. Ahora, lo particular de eso es que uno fue peña. Y como les he dicho, Samael, ¿qué es lo que hace? Hacer que la gente adore la piedra, la roca. Los ídolos, la falsedad, la mayor falsedad, Samael. Lo matan en una piedra, como los ídolos. Y a Zeeb lo matan en un lagar, como los muchos, que son echados en el lagar de la ira y estripados. ¿Por qué? Por haber seguido la doctrina falsa que les dio Lucifer a través del falso profeta. ¿Está claro? Entonces ahí vemos, por eso lo matan en un lagar, y también representa primero y último, piedra y lagar. El primero es la piedra angular, la peña de la que salía agua en el desierto. El último es el que pisa el lagar de la ira, y por eso viene todo de rojo. ¿Está claro? Y como sabemos, la bestia primera es el contrario. Bueno, ya hemos hablado de los tres, como el testigo como Moshe, Eliyahu y Yahushua. Por eso el enemigo hace una copia y manda al falso Mesías, al falso profeta y a la bestia. Y sí, exacto. De la piedra en Egipto, bueno, en el desierto, después de salir de Egipto, salió agua. Y el del lagar sale sangre. Y recordemos que de Yahushua salió agua y sangre, también como representación de pocos y muchos, representación de primero y último. Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gidón. Como decía, ellos, la bestia y el falso profeta,
van a cortarle la cabeza a todos los que no acepten la marca de la bestia. Por eso aquí ellos se les corta la cabeza para representar que van a perder la autoridad eventualmente, que van a perder el poder que reciben de los ángeles que tienen en el cielo como Elohim. Por eso es que dije, ellos dos van a ser echados vivos en el lago de fuego, una vez que se le corte la cabeza a Samael y Lucifer. Después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gidón, que estaba al otro lado del Jardín. Al otro lado, exacto. Como la segunda venida y también como al otro lado del Jardín, que normalmente se conecta con dentro de Israel. A menos de que se esté en Israel, al otro lado es fuera de Israel. Y también al ser el otro lado del Jardín, el Jardín representa el morir. Y aquí acaban de matar a Oreb y Zeeb. Entonces aquí estaría la vida. Del otro lado estaría la vida, puesto que del otro lado estaba la muerte de Oreb y Zeeb. Y le trajeron las cabezas a él. La cabeza representa autoridad, que sería como que le terminan dando la autoridad al último que antes estaba en Samael y Lucifer.